La senda, camino veraz. Saludos, desde la senda veraz, para todos. Me complace poderles traer un nuevo video. En esta oportunidad, les presento este título. ¿Cómo hablas lenguas? Hay un tema con un nivel de controversia importante. Este es, las lenguas. Tema del cual, la Biblia hace referencia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, por lo que se convierte en un punto muy significativo. Por tanto, se le debe prestar la atención debida, como cosa de alto valor delante de Dios. Puesto que nuestra relación con Él, viene a depender, del agrado o no del Señor, por aquellas cosas que practicamos en nuestro culto a Él. A continuación, vamos a desarrollar este tema, a la luz de las Escrituras. Pero antes les pedimos por favor nos apoye con un me gusta, comparta el video con sus allegados, familiares, amigos y hermanos en el Señor, y suscríbase al canal. Con eso me ayudaría a continuar mostrándoles el Evangelio que está escrito en la Biblia, el cual es el verdadero y el único que nos dejaron, Cristo y sus apóstoles. Comenzamos. Leamos en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde se narra los pormenores de la venida del Espíritu Santo. Desde el versículo 1 al 12 dice de esta manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan, como pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Expliquemos un poco lo que apreciamos según el relato. Dice que había una multitud de personas que se acercaron al sitio donde ocurría aquel evento, al escuchar el estruendo como de viento recio ocasionado en la casa donde estaban reunidos los discípulos. Según el texto, esa multitud que estaba en Jerusalén, la conformaban varones piadosos de todas las naciones. Entiéndase, pueblos o regiones, cercanas o distantes. Y que estos estaban confusos, puesto que escuchaban a los discípulos, que eran de Galilea, región de Judea, hablar en su propia lengua o idiomas. Necesario es resaltar que, en aquel tiempo para aprender a hablar otro idioma, lengua o dialecto, debían las personas trasladarse a otros pueblos o naciones, y así, aprender por práctica. De manera que era difícil conseguir a alguien que hablara algún otro idioma, además del materno. Eran pocos los que podían tener esa suerte. Continuando con la explicación del texto. Leyendo lo escrito, vemos que estos se preguntaban, ¿cómo pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y se enumera más de 16 dialectos, lenguas o idiomas, de distintas regiones. Se aprecia que los discípulos hablaron lenguas, idiomas, dialectos, que las personas que estaban en el lugar, sí podían entender. Ellos, no pronunciaron palabras sin sentido, sino que, lo que ellos decían, otros, sí entendían, puesto que lo decían con palabras de otros dialectos o idiomas que algunos de los que estaban presentes, conocían. A partir del versículo 14 en adelante de este mismo capítulo 2, el apóstol Pedro expone con detalles lo sucedido, y se desprende de la escritura que éstos hablaban por medio del Espíritu Santo, y no con él, es decir, que ellos no tenían una conversación con el Espíritu, sino que hablaban por su poder. Y tampoco lo hacían con seres angelicales o con figuras celestiales. Parece ser que, por alguna razón, se había generalizado, que algunas personas, en las reuniones de los creyentes se levantaban a pronunciar palabras que los demás no entendían,
perturbando la prédica o enseñanza que se realizaba para el crecimiento espiritual. Por lo que el apóstol Pablo literalmente toma cartas en el asunto y dice a la iglesia que está en Corinto, en 1 de Corintios 14, 26 al 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Hago paréntesis aquí. Si es verdad que hablan con Dios, puesto que no hay evidencia bíblica de que cuando se dicen palabras que nadie entiende, se esté hablando con Dios. O de que los ángeles hablaron en algún momento alguna lengua distinta, o que haya habido un diálogo entre ángeles con un lenguaje que no se entendiera, o que se le haya mostrado a algún humano algún dialecto que venga del cielo, distinta a la que los humanos podían entender. Y aquí, cierro paréntesis. Además, el hecho de que Pablo le diga que si no hay quien interprete lo que dice, entonces que calle en la iglesia, da a entender que Pablo no está muy convencido que eso de decir cosas que nadie entiende, sea de Dios. En Efesios 4:29 dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De manera que, si alguien habla lenguas, y con eso no se puede edificar la iglesia, es mejor que se calle. Y en 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando sucede que los discípulos hablaron lenguas, no fue un hecho casual, ni sin sentido. Eso estaba dicho por boca del profeta en Joel 2:28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía es mencionada por el apóstol Pedro cuando relata todo lo acontecido en esa fiesta de Pentecostés. El contexto nos muestra la razón por la que el Señor realiza este milagro, y esta razón es que había llegado la hora de ser predicado el Evangelio de Cristo a las naciones. ¿Y cómo podía suceder esto? Solo con un milagro como ese. Cuando el Espíritu Santo toma a los discípulos y les da a profetizar las maravillas del Señor, estos discípulos hablaban solo hebreo, pero de sus bocas salían las palabras en otros idiomas y así los extranjeros que estaban allí, entendieron el mensaje, y al irse maravillados de lo que vieron y escucharon, lo refirieron a sus amigos y familiares, en sus comunidades, pueblos y naciones de origen. Esto es entendible, debido al grado de impresión causado en los que presenciaron el hecho, según se desprende del texto, de tal manera que como resultado se tuvo, la predicación del Evangelio de Cristo a las naciones por primera vez. No es casual que muy poco tiempo después apareciera el apóstol Pablo en escena, como apóstol ya preparado, para predicar con autoridad, el Evangelio de Cristo a las naciones. El Señor pone en boca de Daniel en 12:4, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La ciencia es el conocimiento, y ningún ser humano de aquella época, 500 años antes de Cristo, se podía imaginar que este adelanto científico que hoy tenemos pudiera llegar a suceder. Y si el profeta Daniel lo dijo, no fue él quien lo dijo, sino Dios por boca de él. Y este adelanto del conocimiento abarca todo incluido las telecomunicaciones, es decir, comunicación a distancia, y es por medio de esta, la única manera como puede ser cumplida la profecía que hace Cristo en Mateo 24:14. Hoy las telecomunicaciones son instantáneas. Con cartas, como era la manera de hacerlo en aquella época, no sería posible hoy predicar el Evangelio en todo el mundo. No quiero dejar de mencionar las lenguas angelicales, puesto que Pablo hace mención de ellas, pero lo hace, haciendo énfasis cuando enseña, en cuanto a la preeminencia del amor, dando a entender que si alguien tiene cualquier don, por muy elevado que éste sea, incluida hablar lenguas angélicas, si existieran, y no tiene amor, nada es. No hay evidencia bíblica de que haya lenguas con las que los seres celestiales se comuniquen y que no hayan sido dadas a conocer a los hombres. Desde Senda Veraz creemos que el Señor escogió al apóstol Pablo y le dio la encomienda de predicar el Evangelio a las naciones, porque así lo dice su palabra.
Y si las lenguas angelicales fuese parte del Evangelio, a Pablo se le hubiese revelado, mas, como él no lo enseña, entendemos que no. Debemos entender también que el maestro por excelencia del Evangelio es Cristo, y él, a nadie le enseñó a hablar lenguas desconocidas, ni a nadie le dijo que tendría que hacerlo, ni aun los apóstoles lo hicieron. Y que el suceso, donde los discípulos hablaron lenguas, según lo que expresa la Escritura, ellos hablaron lenguas terrenales, o sea, idiomas, dialectos, o algún lenguaje que otros seres humanos sí entendían, y no lenguas extrañas venidas del cielo. Además, el hacerlo, no es al antojo de las personas, sino que Dios mediante su Espíritu hace el milagro, dependiendo de su voluntad, si fuera necesario. En Senda Veraz entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, por tanto, enseñamos solo lo que ella dice. No nos inventamos nada. Ya conociendo los hechos acaecidos en aquel Pentecostés y las razones que los motivaron, cuando alguien se levante en su congregación para decir palabras extrañas que nadie puede entender, recuérdele que el apóstol Pablo le dice a esa persona en 1 Corintios 14:28, que calle en la iglesia, porque, si sus palabras no sirven para la edificación de los santos, no tiene sentido que las diga. De manera que cuide que el Evangelio que usted entiende y practica, no esté contaminado con mentiras, preséntese delante de Dios puro, irreprensible, sin mancha. Dice en 2 de Pedro 3:13 al 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos y tierra nuevos, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Como es costumbre en nuestro canal, les hemos mostrado lo que dice la Biblia referente a este tema. Es nuestro empeño dar a conocer el Evangelio que hemos recibido desde nuestro Señor y sus apóstoles, el cual viene a ser el que quedó escrito en los textos del Nuevo Testamento, siempre apegados al texto en su contexto, y atendiendo al hecho de que la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es un solo contexto, puesto que no puede haber Cristo sin la ley, debido a que la ley es el ayo, para llevarnos a Cristo, según el apóstol Pablo en Gálatas 3:24. No olvide suscribirse y darle me gusta al video, compártelo con familiares, amigos y hermanos de la fe. Así nos apoya en esta labor de mostrarles el Evangelio de Cristo. Hasta el próximo video. La senda, camino veraz.